nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh San Pablo VI, hijo de nuestra tierra, discípulo de Cristo en la fe, pastor de la Iglesia, santo ante Dios y ante los hombres, invocamos con alegría tu protección. Tú, ahora en la plena luz de día de Dios, sigue intercediendo por la Iglesia y su misión. Obténnos a nosotros, todavía peregrinos, las gracias necesarias para seguir a Jesucristo, único Salvador del mundo. Sosténnos en la docilidad confiada y perseverante al Espíritu Santo, para que, confortados por tu admirable ejemplo de vida consagrada a Cristo y a la Iglesia, seamos fuertes por tu potente intercesión y alcancemos el premio de la santidad eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de esta noche va a ser lo siguiente. Voy a compartir pantalla. Lester, tal vez podrías dejarme ver las caras de ellos, porque aquí no tengo. Aquí. Ok. Poniendo a un lado todas las dificultades técnicas, el tema de esta noche es lo siguiente: es el método Billings, el método de la Iglesia. Pero para entretenernos y dejar que el jugo cerebral comience a fermentarse, vamos a comenzar con una adivinanza. Es cuando no es, y no es cuando es. ¿Qué es? Y pueden activar su micrófono si quieren. Escucho a alguien ahí. Es cuando no es. Es cuando no es. Y no es cuando es. ¿La cúspide? Cúspide. Está bueno, Juan. Me parece casi acertada la respuesta. Hay parejas que dicen, no, el día de cúspide no puedo. Ajá. El día que más quiero y no puedo. Está buena, muy buena la respuesta. Pero no soy tan listo para tener una respuesta así. Me gusta que algunos están activando las cámaras. Si algunos más, veo a Mauricio, supongo que Daniel Alejandro no es Daniel Alejandro, porque parece que es una mujer. Wilder, Carmen. un poco, pero me gusta que tienen las cámaras activadas. Si hay más que pueden activar las cámaras, nos ayuda en interactuar. Bueno, la respuesta a la adivinanza es la mentira. Es cuando no es, y no es cuando es. La mentira. Ok, quiero que imaginemos un escenario. Casi todos ustedes son instructores, o por lo menos usuarios pensando en ser instructores. Imaginemos el escenario esto. Son las 9:30 de la noche y te entra un mensaje en tu WhatsApp y dice: buenas noches, somos un matrimonio y queremos que nos enseñes eso de bilingües, porque siempre sale bilingües cuando el corrector de texto, ¿verdad? Eso del bilingües. Entendemos que para no estar en pecado tenemos que usar el método de la Iglesia y queremos poder comulgar. ¿Crees que podemos tener relaciones esta noche o debemos esperar? ¿Cuánto nos va a costar también? ¿Alguna vez te ha entrado un mensaje así? Me imagino si son instructores, han recibido un sinnúmero de mensajes así. Quedamos atentos. ¿Y cuál es la respuesta tuya cuando entra ese mensaje? Es como, en serio, ese es el mensaje que me estás mandando ahorita a las 9:30 de la noche. Y no es un en serio porque te caen mal los posibles usuarios o porque
porque son las 9:30 de la noche, es porque tú estás diciendo, ¿en serio así te formaron en la iglesia? ¿Así, en serio te formaron? ¿Esa es tu formación en matrimonio, en la vida conyugal? Eso es lo que experimentas. Y sientes algo de decepción porque tú has leído esta gran encíclica del gran santo Pablo VI. Tú has leído, por ejemplo, los esposos cristianos, pues dóciles a su voz, deben recordar que su vocación cristiana iniciada en el bautismo se ha especificado y fortalecido ulteriormente con el sacramento del matrimonio. Por lo mismo, los cónyuges son corroborados y como consagrados para cumplir fielmente los propios deberes, para realizar su vocación hasta la perfección y para dar un testimonio propio de ellos delante del mundo. Y tú inspirado dices, y me están preguntando si pueden tener relación esta noche o cuánto cuesta, y no están pensando en la altísima vocación que tienen hacia la santidad en el matrimonio. O bien leíste esta parte del número 26 de Humanae Vitae, donde Pablo VI te anima y pensando en ti, amigo, amiga de Colombia, entre los frutos logrados con un generoso esfuerzo de fidelidad a la ley divina, uno de los más preciosos es que los cónyuges no rara vez sienten el deseo de comunicar a los demás su experiencia, una nueva e importantísima forma de apostolado entre semejantes se inserta de este modo en el amplio cuadro de la vocación de los laicos. Los mismos esposos se convierten en guía de otros esposos. Esta es sin duda, entre las numerosas formas de apostolado, una de las que hoy aparecen más oportunas. Y te preguntan, ¿y cuánto cuesta? ¿Verdad? Tu altísima vocación como instructor del método Billings. Pero volvamos a esa pregunta. ¿Es o no es el método Billings el método de la iglesia? Son ellos portadores de el método de la iglesia. En primer lugar, podemos pensar en otros métodos naturales que son completamente aceptables para el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Existe un método que se llama el método Marquette, la liga de pareja a pareja, que es sintotermo, digamos el modelo Creighton, que tiene mucha fama hoy en día. Hay algo nuevo que se llama SintoPro. Hay un sinnúmero de aplicaciones en teléfono ahora. Y todo esto es lícito. La iglesia no está diciendo que tiene que ser Billings. Todo esto tienen una aprobación moral. O diríamos que es método de la iglesia porque fue un sacerdote que instigó a John Billings, el padre Mauricio Cantarinich. Ustedes saben que en 1953 fue él que se acercó a John pidiendo ayuda para las parejas que estaban con él, que les estaban fallando el método de ritmo. O bien podríamos decir tal vez que es el método de la iglesia porque, mira, son amigos. John y Evelyn son amigos de cuántos papas, ¿verdad? Ahí están con el mero Pablo VI. Ahí están con Juan Pablo II en varias ocasiones. Qué gran amigo de Juan Pablo VI. Hasta Benedicto XVI. Si hubieran conocido a Francisco, seguramente ahí estarían amigos con el gran pontífice. Entonces, significa que el método Billings es el método de la iglesia. El Papa Francisco en shock cuando lo escucha, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la obligación
que tiene la iglesia en este aspecto. Creo que ustedes recuerdan ese momento un poco lamentable cuando había una señora que trató de agarrarle al Papa de la mano y el Papa le regañó. ¿Cómo me vas a agarrarle la mano? Me pareció un GIF adecuado para esta pregunta. ¿Cuál es la obligación de la iglesia en cuanto a los métodos naturales o la planificación de la familia? A mí solo me parece que Pablo lo responde en su carta a Timoteo, su segunda carta a Timoteo. ¿Cuál es la obligación que tiene la iglesia? Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, aconseja, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la obligación de la iglesia en cuanto a la planificación de la familia, que proclame la palabra a tiempo y a destiempo. Pero para darle un poco más contexto, nos sirve hacer una pequeña breve lectura de la historia de estas cosas. La iglesia tiene una larga historia con la sexualidad y con la espiritualidad conyugal, en lo que consiste el pecado, la virtud en el acto conyugal. Pero pongámonos en la historia en el siglo XIX, 1900 años después de Cristo, 1800 años después de Cristo. Pongámonos ahí en la historia. Y hay una diócesis en Amiens, Francia, donde hay un obispo que envía una pregunta a lo que se llama la penitenciaria apostólica, un departamento en el Vaticano que responde a preguntas de índole moral. Y este obispo les hizo la siguiente pregunta. Dice: hay ciertas parejas casadas confiando en la opinión de doctores eruditos que están convencidas de que hay ciertos días en cada mes en los que no puede ocurrir la concepción. Por ello, han de molestarse a quienes no hacen uso del derecho matrimonial excepto en tales días, especialmente si tienen razones legítimas para abstenerse del acto conyugal. Este es el año 1853. Hasta entonces la pregunta se hace porque realmente la ciencia no se había desarrollado tanto para que la iglesia pudiera hacer la pregunta: ¿es o no es moralmente lícito abstenerse del acto conyugal en los tiempos fértiles para evitar o espaciar o posponer, como quieran decirlo? ¿Y cuál sería la respuesta de la penitenciaria apostólica? Respondió con lo siguiente, el 2 de marzo del mismo año: no han de molestarse a los mencionados en la solicitud, con tal de que estos no hagan nada por impedir la concepción. Y ahí tenemos como una primera pista de lo que va a ser la postura de la iglesia en cuanto a la planificación natural de la familia, que se llame así. Y en el mismo país de Francia, unos casi 30 años después, en la penitenciaría apostólica recibieron de nuevo otra pregunta, esta vez de un sacerdote, ya no de un obispo. Y este tal padre Leconte preguntó dos preguntas. ¿Pueden los esposos tener relaciones durante tales periodos estériles sin cometer pecado mortal o venial? ¿Okay? Entonces, para que vean que en esas épocas las personas, los teólogos están todavía preguntándose, ¿podría ser un pecado incluso abstenerse dentro de los tiempos fértiles para evitar o espaciar el problema? Y él después hace otra pregunta y dice: ¿puede el confesor sugerir tal procedimiento a la esposa
que detesta el onanismo de su esposo, pero que no puede corregir, o al esposo que se acobarda de tener muchos hijos. Aquí estamos como que llegando a otro plano, porque antes era un visto bueno a dejar a la pareja en paz, de no molestar a la pareja que está haciendo esto. Pero el segundo plano es, puedo yo como confesor, como sacerdote, hasta sugerir que lo hagan si el esposo insiste en eyacular fuera de la vagina, de no completar el acto. Y es detestable a la esposa y ella buscando alguna forma de lidiar con esto. ¿Qué creen ustedes que habrá sido la respuesta de la penitenciaría apostólica? Un 16 de junio de 1880, la penitenciaría contesta: las parejas casadas que ejercen su derecho conyugal en la susodicha manera, o sea, solo teniendo relaciones durante los tiempos infértiles, no han de ser molestadas. Repite lo que dijo antes. Y el confesor puede, con cautela, sugerir la opinión en cuestión a los casados con quienes ha tratado en vano de disuadirlos por otros medios del detestable crimen del onanismo. Entonces, ahora sí tenemos, si bien no es como el magisterio universal, por lo menos tenemos algo del magisterio dando un pronunciamiento claro sobre el uso de los periodos infértiles para realizar el acto conyugal. El confesor puede sugerirlo, pero dice, fíjense bien, dice con cautela. Con cautela. La iglesia todavía está midiendo el valor moral de esta situación. Adelantémonos unos 50 años y sucede algo muy significativo en cuanto a la moral en el acto conyugal. Y es que en 1930 los obispos de la Iglesia Anglicana realizan lo que llaman la Conferencia de Lambeth. En esa conferencia los obispos anglicanos, que por supuesto no son obispos porque no son católicos, no gozan de la sucesión apostólica, pero de todas formas ellos piensan que son obispos y se congregan en esta conferencia. Entre ellos debatan, escuchan a las opiniones de seglares, de científicos, de médicos, y en ese año ellos toman una decisión oficial para la Iglesia Anglicana de que sí, en ciertos casos puede ser lícito usar anticonceptivos. Esto provocó un escándalo en el mundo. No lo podemos apreciar hoy en día porque la anticoncepción es tan difusa en todo el mundo. Pero en 1930 causó un escándalo, no solamente en el mundo cristiano, pero en todo el mundo, en cada ser pensante. Sobre todo en la Iglesia Católica. ¿Quién es el Papa en ese momento? Es el Papa Pío XI. Y Pío XI, poco tiempo después, el último día del año de 1930, el 31 de diciembre, él publica su linda encíclica que se llama Casti Connubii, que se la recomiendo a ustedes. Me recomiendo a mí una relectura de la encíclica. Y en esta encíclica, Pío XI dice lo siguiente: habiéndose pues algunos manifiestamente separados de la doctrina cristiana, léase ahí Conferencia de Lambeth, Iglesia Anglicana, obispos de la Iglesia Anglicana, enseñada desde el principio y transmitida en todo tiempo sin interrupción, y habiendo pretendido públicamente proclamar otra doctrina, la Iglesia Católica, así como con su vocación de proclamar la palabra en tiempo y en destiempo,
La Iglesia Católica, colocada en medio de esta ruina moral, eleva solemne su voz por nuestros labios y una vez más promulga que contra la anticoncepción, que es un grave delito. Y el Papa menciona aquí un pasaje muy breve. Dice, el acto conyugal que busca los fines secundarios no está prohibido en modo alguno. Y aquí vemos como una pequeña ventana abriéndose a la posibilidad de una planificación natural, pero ya ahora a manera como del magisterio universal. No es muy explícito, es solo una ventana entreabierta, porque los fines secundarios, ¿qué son? Mantener ese vínculo de unión y también lo que es salvaguardar contra el adulterio, por ejemplo. Gracias, Lester. Entonces el Papa imagina un escenario, un momento en que en las parejas realizan sus actos conyugales, no necesariamente buscando el prole, sino para el bien de los fines secundarios. Pero como digo, es como una ventana apenas abiertita. 20 años después, el sucesor de él, que se llama Pío XII, ¿verdad? Tiene un discurso con algunas parteras católicas, un 29 de octubre de 1951. Y el Papa, en ese discurso, por primera vez, dice muy explícitamente que sí es posible, que sí es lícito solo gozar de los tiempos infecundos para fomentar la unión del matrimonio y abstenerse en los tiempos fecundos para espaciar los embarazos o para ya no tener más hijos. Lo dice un poco enredado, vamos a leer la cita, pero a ver si captamos. Dice, de esta prestación positiva obligatoria, o sea, la deuda conyugal, como se dice en términos teologales, de esta prestación positiva obligatoria pueden eximir, incluso por largo tiempo y hasta por la duración entera del matrimonio, serios motivos, como los que no raras veces existen en la llamada indicación médica, eugenésica, económica y social. De aquí se sigue que la observancia de los tiempos infecundos puede ser lícita bajo el aspecto moral y en las condiciones mencionadas es realmente tal. O sea, realmente es lícita si hay motivos médicos, eugenésicos, que sería evitar defectos por genética, motivos económicos, sociales, etc. Y el Papa dice en otro momento que realmente son muy amplias estas motivaciones por querer espaciar los niños. Pero aquí sí es el magisterio, sí es el Papa, sí él está hablando muy específicamente, pero no está hablando de manera universal todavía. Pío XII solo se dirige a unas parteras. Tiene implicaciones para toda la iglesia, pero no se ha dirigido a toda la iglesia. Es todavía como que poco a poco va introduciendo el concepto. Y ubiquémonos siempre en la historia. La iglesia no se ha pronunciado hasta este momento porque no existían los avances científicos. No había nadie en el mundo que sabía de la planificación natural de la familia. Tal vez la gente se daba cuenta de que cuando la mamá daba pecho, no se embarazaba. Entonces, vivía dando pecho por 5 años para evitar el siguiente embarazo, ¿verdad? Sabemos tú y yo que no es un método súper efectivo, pero la gente iba tanteando y tratando de entender. Pero ya en este siglo, los avances científicos han permitido
que la iglesia tome una postura. Ojo, el Papa dice, Pío XII dice, pero en este asunto, o sea, la manera en que planificar la biología, la ciencia, la iglesia naturalmente deja el juicio a la ciencia médica. El Papa no tiene nada que decir sobre cómo vas a planificar tu familia. No es su papel. Como 17 años después, y ojo también aquí, estamos hablando de 1951, curioso, ¿verdad?, que el padre Mauricio Cantarinich tiene su inquietud en el 1953. Parece que el padre Mauricio tomaba o tenía el pulso de la iglesia. A lo mejor él estaba muy enterado de lo que el Papa había dicho a las parteras. Entonces, él tiene esta inquietud y 2 años después, 53, se acerca a John Billings a pedirle su ayuda a la ciencia médica, ¿verdad? Ok, 17 años después, el querido Papa San Pablo VI, quien ha dicho, al defender la moral conyugal en su integridad, la Iglesia sabe que contribuye a la instauración de una civilización verdaderamente humana. Defendiendo la moral conyugal. No dice, ofreciendo un método de planificación al mundo contribuye a una civilización verdaderamente humana. No, defendiendo la moral conyugal. O sea, proclamando la palabra en tiempo y en destiempo. Dice Pablo VI en Humanae Vitae, la Iglesia es la primera en elogiar y en recomendar la intervención de la inteligencia en una obra que tan de cerca asocia a la criatura racional a su creador, pero afirma que esto debe hacerse respetando el orden establecido por Dios. Y aquí viene el pronunciamiento que todo el mundo ha estado esperando. Todo el mundo, ustedes saben que saben un poco de la historia de Humanae Vitae, saben que todo el mundo estaba esperando que el Papa diera el visto bueno al uso de anticonceptivos. No lo hizo, ¿verdad? Dejó caer el micrófono, y más bien lo que proclamó fue una denuncia de la maldad, moral de la anticoncepción. Pero lo que ofrece es una alternativa. Por primera vez el magisterio está hablando a toda la iglesia y de hecho a todo el mundo sobre por primera vez a todo el mundo sobre lo que es la planificación de la familia. Y dice lo siguiente. Por consiguiente, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar del matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar. Obrando así, ellos dan prueba de amor verdadero e integralmente honesto. Sí está bien, el Papa dice, pero no te dice, y te recomiendo el método Billings, o vaya a buscar el modelo Creighton, porque te va a servir bien. No te dice, y he escuchado que hay un ritmo, un método del ritmo, debes ir a buscarlo. El Papa no lo dice, porque la tarea del Papa es proclamar la palabra, defender la vida conyugal en tiempo y en destiempo. En este caso lo hizo en destiempo porque sufrió mucha persecución después. Ustedes también sabrán que esta es la última encíclica que él publicó en su pontificado. Pasó 10 años más como papa y no volvió a publicar ninguna encíclica porque fue rechazado por todo el mundo, incluyendo muchas personas dentro de la Iglesia Católica.
este es el contexto histórico con esta pregunta, ¿es o no es el método Billings el método de la iglesia? Y yo hago la pregunta porque siempre se escucha. Yo quiero aprender el método de la iglesia. Ah, Fray, ¿cuál es ese método de la iglesia? Y no lo es. Lo que recibimos de Dios, ¿verdad? Es como una definición de lo que es el matrimonio. O mejor dicho, recibimos el matrimonio en sí como regalo de Dios. Pablo VI en el número 8 de Humanae Vitae dice, el matrimonio no es, por tanto, efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes. El matrimonio es una sabia institución del Creador para realizar en la humanidad su designio de amor. Y esto es lo que la iglesia tiene que proclamar. Esta es la obligación de la iglesia. Proclamar la buena nueva de que el matrimonio no es casualidad de la evolución, es una sabia institución de nuestro Creador. Pero ojo, el método Billings no lo es. No es que el ángel Gabriel haya bajado del cielo para presentar la regla deslizable a John y Lynn. Eso no pasó. No, mi ciela, no. Así no pasó. El método Billings es muy bueno y es un regalo, sí, indirectamente de Dios. Y sí viene de manos de unos gran amigos que son súper católicos y que esperamos que un día sean canonizados como santos, John y Evelyn. Pero no es el método de la iglesia. Y es sumamente importante que recalquemos y recalquemos y recalquemos que no lo es. Porque es muy peligroso dejar que la gente crea que es el método de la iglesia. ¿Por qué? Lo que queremos infundir en eso es sí una confianza basada en hechos científicos. Eso, deben tener la misma confianza en el método Billings que tengan en otros hechos científicos, pero no una fe. Yo no tengo fe en el método Billings. Tengo una inmensa confianza porque he estudiado y me ha convencido y lo he visto vivido entre las parejas. Y sé que es súper confiable, pero yo no tengo fe en el método Billings. La confianza es como un acto de mi voluntad. La fe es un acto de la voluntad y un don de Dios que yo recibo. Es algo sobrenatural. Si yo pusiera mi fe en el método, o si yo animara a las parejas o los instructores a tener fe en el método, llegaríamos a unas consecuencias muy lamentables. Porque, ¿qué hace entonces una pareja que está buscando espaciar o tiene súper graves motivos por no buscar otro embarazo y que después salen embarazados? ¿Significa entonces que va a perjudicar su fe en Dios? Van a comenzar a cuestionar, pero Dios nos dio este método y este método nos falló, ya sea por culpa de ellos o por mala instrucción del instructor o porque estaba medio dormido cuando estaba dando la sesión o porque simplemente no funcionó, era ese 0.5% donde no tenemos explicación. Va entonces la pareja a cuestionar, a decir, Dios nos dio este método, el método no nos funcionó. Entonces, ¿y Dios? O una pareja que está buscando embarazarse y anhelan un embarazo y no pueden y no pueden y no pueden. Y tampoco con Billings pueden. ¿Qué van a decir del método Billings si han puesto su fe en el método? Es que Dios, que nos dio este método para buscar los hijos, después nos vienen los hijos y Dios, ¿dónde está Dios? O tú como instructor, como instructora, cuando has fallado o cuando realmente te encontrás con un caso en que no te explicas,
no sabes cómo ha salido este embarazo. ¿Cómo te enfrentas con esa situación si erróneamente has puesto una fe en el método que no merece tu fe, no merece tu confianza por hechos científicos, pero no merece tu fe, por muy bueno que sea el método? ¿O qué pasa que si hay una pareja que viene de un pasado, un historial personal de mucha lujuria, y que simplemente no pueden practicar la continencia periódica? Se les hace sumamente difícil. Y se rinden con el método porque sienten que no van a poder hacerlo. Si han puesto su fe en el método, eso es un fracaso de fe. Por eso, hermanos, confianza sí, pero fe no. No pongamos nuestra fe en el método Billings, ni en ninguna obra científica. Podemos poner mucha confianza en ella, pero fe no. La fe es para Dios. Aquí también debemos estar atentos a que nuestros usuarios no confundan su vivencia del método con su vida moral. Yo he escuchado más de una vez, y uno de los frailes me estaba diciendo el otro día, que él escucha también, un usuario decir, llegar a la confesión, ¿verdad? Y la confesión confiesan algo como que, Fray, estamos usando el método y estábamos en la regla 2, y fíjese, padre, que tuvimos relaciones 2 noches seguidas. Y yo, pues felicidades, qué bueno, qué bueno que el amor se sobrepasa, me alegro por ustedes. Pero a veces piensen en las reglas como si fueran reglas morales, y se confunden y mezclan una práctica científica con la moralidad, con la fe. Y eso es súper peligroso en la vida de fe y moralidad de uno. Y los instructores también pueden desanimarse si esta es la postura que tomamos hacia el método, que es el método de la iglesia. ¿Qué pasó? Ya. Nosotros, hermanos, no somos policía, ¿verdad? Ustedes como instructores, yo como sacerdote, gozamos de una información, de una educación, de una formación que puede enriquecer la vida de nuestros usuarios y nuestros hermanos instructores. Pero no estamos ahí para ver con lupa si están cumpliendo con todo detalle con el método Billings. Al fin y al cabo, es para ellos la decisión que van a tomar con la información que nosotros con caridad, como dice Lynn Billings, brindamos a ellos. O sea, eduquemos, informemos, eduquemos, compartamos, enseñemos el método Billings con mucho amor y con el mucho aprecio que nosotros tenemos por él. Pero nosotros no tenemos que ponernos de rodillas a pedir a todo el mundo que se haga usuario del método Billings, ¿verdad? Hay muchas personas que pueden vivir una vida muy santa sin usar ningún método, ni artificial ni natural. Pueden recibir todos los hijos que vengan, ¿verdad? Y hay personas que van a usar el método mal. No son policía del método. Pueden avisarles que, bueno, estoy viendo aquí en tu gráfica que parece que ustedes han cambiado de opinión y ya quieren buscar un embarazo. Hacerlo de esa manera, ¿verdad? No es para nosotros juzgar si es oportuno o no oportuno para ellos tener relaciones en tiempos fértiles. Y tampoco somos policía moral.
yo no soy policía moral, yo no estoy saliendo a las calles a obligar a las personas a usar un método natural, ya sea Billings u otro. Estoy ahí en la confesión a recibirles cuando han fallado en la anticoncepción, en otras faltas de castidad, para darles la misericordia del Señor, animarles a evitar el pecado en el futuro, pero no para prevenir que pequen, solo con mis palabras, tal vez mi ánimo, mi instrucción. A veces los instructores se desanimen porque sienten un peso que no les corresponde, un peso de ser policía, ya sea del método o policía moral. No nos corresponde. No nos corresponde ni a ustedes como instructores ni a mí como sacerdote. Lo que nos corresponde es lo que corresponde a toda la iglesia, y eso es proclamar la verdad, proclamar la palabra en tiempo y en destiempo y con mucha caridad. No es para nosotros juzgar a las parejas, ¿verdad? Y cuando recibís ese mensaje a las 9:30 de la noche, tomás un respiro muy grande, profundo. Ok, yo no soy nadie para juzgar a esta persona que está queriendo avanzar, está súper mal informado, pero ahí está con su deseo. A ver cómo puedo servir con caridad a esta persona, ofrecerle algo que no tienen todavía, a ver si les conviene o no. Y de último, quiero decir que cuando hablamos del método, no debemos dejar que la gente llame al método el método de la iglesia, porque no es correcto. Tampoco debemos permitir que la gente pinte el método como si fuera todo rosas, porque no lo es. Vivir la continencia periódica no es rosas y violines. A veces la continencia periódica es muy difícil y muy incómoda. Y el método merece nuestra sinceridad. Y Dios también merece nuestra sinceridad. Hay una frase de San Agustín: Deus non eget meo mendacio. Dios no necesita de mi mentira. Dios se defiende por sí solo. Y de hecho el método también no necesita de mi mentira. Yo no necesito pintarlo como si fuera la mejor cosa que jamás ha existido. El método Billings es súper bonito, es muy bueno y puede servir a muchas parejas. Pero no es un Mesías. No es un don directamente del cielo. Indirectamente, sí, estoy seguro que el Señor tenía su inspiración ahí en el corazón del padre Mauricio, de John y de Lynn. Indirectamente. Pero Dios no necesita que yo mienta por Él. Dios no necesita de mi mentira. Así es que proclamemos toda la verdad, en tiempo, en destiempo. Esa es nuestra obligación como iglesia. Y podemos, teniendo toda la información y la formación que tenemos, compartir con mucho amor el gran regalo que tú y yo hemos recibido en conocer el método Billings. Le damos gracias a Dios por permitir que John y Lynn lo descubriera, por la inquietud del padre Mauricio, por la gran valentía de Pablo VI, que hizo posible todo esto y instauró todo esto. Le damos gracias a Dios por todo eso. Así es que quiero dar un espacio ahora para compartir. Pueden o hacer preguntas o simplemente comentarios. Ha sido un placer estar aquí con ustedes compartiendo y espero sus comentarios, Bueno, yo primeramente pues quiero hacer un compartir, y es verdad, es cierto lo que nos compartía ahora Fray. Tal vez muchas de las personas que han sido instructores de pronto se dejan llevar por esa tentación de que lo que nos decía Fray ahorita, lo que nos ha dicho Piedad todo el tiempo, de que a veces, o sea, que nosotros tenemos que saber en la medida como instructores hasta qué punto somos nosotros instructores, hasta dónde llega nuestra responsabilidad de atender bien, de asesorarlos bien.
pero en últimas los que toman la decisión siempre serán la pareja. Como tal, pues hombre, si a veces cuando nos llegan usuarias con de pronto deseando espaciar un embarazo y llegan con una prueba de embarazo positiva, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Yo qué hice? Pues no, es que venga, se nos olvida que esa voluntad de Dios es la voluntad de Dios. Y pues por encima de que una veces puede que enseñe muy bien, o puede que por el contrario, a veces Dios no permita que de pronto las parejas le entiendan o no muy bien, porque Él tiene un propósito para cada uno. Pues yo también pienso que en ese mismo don que es darse, pues Dios también bendice, como también a mí algo que me ha marcado mucho es que Doña Piedad, bueno, muchos ya saben pues que nosotros hemos querido pues buscar otro bebé, entonces hablamos con Pili y dije, Pili, mira cómo le parece que nosotros no hemos podido encargar bebés. Entonces nos decía Pili, mire muchachos, ustedes no saben si de pronto para Dios sean suficientes esos 2 hijos que ustedes tienen. O sea, nosotros tenemos 7 hijitos, pero vivos tenemos solamente 2. Entonces decía, puede que para Dios diga, no, esa pareja con esos 2 hijos es más que suficiente. Como para otros que tengan 5, 6, 7, sean muy poquitos y Dios tenga más hijos para esa pareja. Porque el Señor ve el corazón, las capacidades, bueno, tantas cosas de las cuales Él sabe cómo nos creó. Entonces el método es eso, o sea, que podamos como obviamente, como decía Fray, hay muchos métodos, efectivamente, hay muchísimos. Mis papás, por ejemplo, mis papás llevan 43 años de matrimonio y mi mamá no sabe qué es tomarse un anticonceptivo, todo método natural, el método del ritmo, que para muchas personas no les funcionó, a ellos les funcionó perfectamente, con los hijos se quiso tener, pero ¿qué nos habría? O sea, de pronto, ¿por qué nosotros recomendamos Billings? Porque nosotros tratamos de prepararnos cada año, porque recibimos, por gracia de Dios, personas como Pili, como usted, Fray, que se han preocupado por tomarse esto en serio y por capacitarse y por compartirlo con muchos de nosotros. Tal vez los otros métodos se han quedado solamente en la primera parte y no han seguido, o de pronto se han seguido, se han quedado callados con ese regalo que el Señor le regaló. Y entonces por eso de pronto no han sido, entre comillas, tan efectivos. Pero para nosotros, o sea, como decía Fray, totalmente de acuerdo. Es a un punto. Y lo que pasa es que también a veces la gente ve que uno es instructor y ve como que ya la obligación es de uno como instructor estar pendiente de ellos. Si ese cuando uno está enfermo, ¿a quién va? Pues uno tiene que ir a buscar al médico. El médico no va a la casa de uno y decirle, venga, usted está enferma, usted necesita de mis servicios. No, yo soy el que tengo que ir donde el médico. Entonces, como a veces, como realmente, pues, no es por ser humillativo para nada, al contrario, totalmente donados a eso que el Señor quiere de nosotros, pero también sabiendo qué puesto ocupamos. Gracias, Cruz. Buenas noches. Buenas noches. Casualmente, como estaba diciendo, estaban mencionando sobre estas parejitas que de pronto uno toma y a veces siente uno como que, uy, ¿será que estoy haciendo las cosas mal? ¿Será que él me faltó motivar mucho más a estas parejitas, a estos usuarios? Que llega un momento en que de pronto uno, de hecho, en el seguimiento que uno le hace, de pronto le está pidiendo, mire, mándenme la gráfica, mire, es como uno querer darle todo lo que uno tiene, pero sí existe cierta frustración cuando de pronto eso no es recíproco. O sea, que de pronto la persona dice, pero ¿será que no estoy orando mucho por esta personita? Me falta mucho más oración por ella y está pasando esto. Siempre, casualmente hablando con mi esposa que está aquí al lado con la bebé, me cuestionaba yo prácticamente, me cuestionaba yo ese hecho de no saber si realmente estábamos haciendo las cosas bien y de pronto no motivamos lo suficiente o no oramos lo suficiente por estas parejas. Yo tengo una inquietud, qué pena que nos saquen la cámara, que estoy montando a la bebé. Bueno, como usted dice que no es el método de la iglesia, pero muchas personas lo relacionan con el método de la iglesia y pues uno a veces le dice que ese método hay que llevarlo con oración porque no es fácil, tantos periodos de abstinencia, o sea, como todo este tema. Entonces, ¿cómo sería de pronto ahora para explicarles a ellos o cómo decir la verdad del método en cuanto a que no es el método de la iglesia, pero que es un método aprobado, que es un método visto por Dios,
no sé cómo referirnos ahora en este momento. Gracias, Luis y Lía. Sí, quería responder a Luis con una cosa que el Madre Teresa de Calcuta siempre decía que Dios no nos exige éxito, nos exige simplemente la fidelidad, ¿verdad? Entonces, tratemos de ser los mejores instructores que podamos, pero el éxito al final es de Dios. Y lo que nos cae sobre nosotros es fidelidad. Y Él se encargará de lo demás. Y Lía, a tu pregunta, ¿cómo responder cuando la persona, o sea, no hay que corregir la persona si dice que es el método de la iglesia, no hay una obligación moral de corregirlos, pero tal vez si tú ves que esa manera de ver las cosas puede perjudicar a la persona, si está de repente como que poniendo fe en el método en vez de una confianza científica, entonces en ese momento tal vez te toca corregir un poco y aclarar, sí es un método muy bueno, que sí los médicos eran católicos que lo descubrieron y sí funciona muy bien, pero no es el método de la iglesia porque hay otros métodos. Tal vez así, algo caritativo, especialmente si ves que podría perjudicar su forma de ver las cosas. Gracias por la pregunta. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Padre, una pregunta. Pues tengo, según lo que entendí, pues lo que usted empezó a hacer como el análisis lo histórico, pues en la iglesia sobre los métodos. Veo que nomás como hasta el año 1900 y pico, pues empezó como a surgir como esa idea de los métodos hasta en la iglesia. Entonces, pues sacaba yo como una conclusión como que, bueno, pues en cierto modo, pues el método Billing no se debe convertir en un método tampoco de planificación como los otros métodos, sino en un método pues, de espaciar los hijos en ciertas condiciones que son muy rigurosas, que lo menciona lo Manevit. Entonces, como pues, es un sentir como que la iglesia y el mismo Dios como que no ha querido que esto sea necesario, simplemente como que ahora se ha hecho necesario pues por diferentes circunstancias y por el ambiente en el que vivimos. Entonces, pues me generaba esa inquietud, pues como que Dios apenas dejó de ver esto hasta este momento, pues por las circunstancias que el mismo mundo está viendo. Y me recordaba ese pasaje del Evangelio que decía que Dios le había concedido acta de repudio al pueblo anteriormente porque eran muy cabeciduros, o sea, eran muy testarudos, Moisés. Entonces, como algo así con los métodos, pues obviamente anticonceptivos, y sale el método como una respuesta pues, para la ley moral, para no ir en transgresión contra la ley moral. No sé si esa conclusión sea buena o si, pues, como para que me aclare, padre, un poquito eso que me surgió ahí. Gracias, Daniel. Creo que respondería con decir que en nuestra experiencia, nuestra poca experiencia de 5 años, hemos visto que tal vez la prioridad para nosotros es proclamar la buena nueva de la castidad conyugal, con todo lo que incluye, ¿verdad? Una sana sexualidad vivida dentro del matrimonio. Y para varias parejas eso incluye la necesidad de una paternidad responsable. Entonces, el método Billings viene siendo como la respuesta de esa inquietud particular de cómo vivir la castidad conyugal. Pero creo que esa es la mejor forma de ver las cosas, de que nuestra misión es más bien fomentar el amor verdadero en una castidad conyugal. Y cuando las personas nos piden, bueno, entonces, ¿cómo espaciamos los hijos? Tenemos una muy buena respuesta, ¿verdad? Y de esa forma se evita que el método Binning se convierte como en un anticonceptivo más en el panorama de anticonceptivos, ¿verdad? Cosa que sí le preocupaba a Juan Pablo II, que se convirtiera en otro anticonceptivo. Tu esposa quiere hablar, parece. Ah, sí. Tengo una duda también, pues porque, bueno, resulta que muchas personas
que conociendo de pronto que, por ejemplo, la operación como el hecho de pues ligarse las trompas, bueno, hacer muchas cosas, pues métodos anticonceptivos, pues no son agradables ante Dios, entonces usar el método como una forma de, digamos, de reparar. ¿Eso es bueno o cómo se les dice a esas parejas que sí? O sea, porque a veces le preguntan a uno o, por ejemplo, dicen, no, ya utilizar el método como para reparar porque como ya me hice esta operación, pues ya no puedo tener más bebés. Pero entonces utilizo el método como, entonces ahí como sería, o sea, cómo uno podría decirles o... Para mí eso es una decisión muy heroica y una decisión muy linda. Me inspira mucho cuando veo a las personas las parejas que toman esa opción. La iglesia no lo obliga. La iglesia, de hecho, nunca ha hecho un pronunciamiento oficial de cómo se debe vivir la vida conyugal después de una operación de ligadura de trompas o vasectomía. La iglesia nunca ha dicho qué debe hacer la pareja oficialmente. Pero yo creo que es una muy buena y opción muy heroica que podría salvar el matrimonio de muchas cosas, porque sabemos que además de ser un pecado, como cualquier pecado tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y yo siempre digo a las parejas, si optan por cancelarse, por cometer el pecado, yo no les voy a negar la absolución en la confesión. Llegan a la confesión y ahí está la absolución. Pero a mí me preocupa porque cuando no hay nada rigiendo las relaciones como el miedo del embarazo, entonces es como que se introdujera un cierto libertinaje dentro del matrimonio, porque ya no hay nada que nos rige. Y si hay libertinaje dentro del matrimonio, es mucho más, en mi parecer, es mucho más fácil y probable que el libertinaje se practique fuera del matrimonio, que puede darse un adulterio. Esa es como una teoría personal mía, pero esto de aprender el método en ese caso sería como buena reparación y también buena defensa contra los atentos contra la castidad. Gracias por la pregunta. Gracias, Fran. Buenas noches. Carmen. Yo quería decir algo. A ver, en todo el tiempo que he sido instructora, se ha dado cuenta uno que la manera en cómo uno puede enseñar el método, que puede ser con mucho amor, de no enseñarlo y estar señalando o ser como un policía cuando puede y cuando no, sino dándole la opción a la pareja a que tome la decisión. Bueno, ya saben ustedes cuándo son sus tiempos fértiles e infértiles, ya la decisión es de ustedes, o sea, de fomentar ese diálogo y mirar qué es lo que puede suceder y la probabilidad de que queden en embarazo o que no, o sea, ya es de ellos. Pero también uno viene el caso de cuando las parejas quedan en embarazo, que es el miedo cuando uno empieza a llevar este método como instructora a enseñar lo que queden en embarazo, pero a medida que uno les va enseñando el método, ellos la apertura a la vida como que se les va también como abriendo un poco y les va cambiando ese chip de utilizar este método como un método anticonceptivo más. Eso me ha sucedido mucho a mí porque las parejas, bueno, muchas parejas, la mayoría, casi el 95% de los que quedan en embarazo, dicen fue porque Dios lo quiso así, o sí, nosotros sabemos que fallamos, pero no estamos, sí estamos asustados, pero, o sea, ya ve uno la diferencia de cómo empiezan a llevar el método después de conocer su cuerpo, después de saber que la probabilidad de embarazo era más alto y también de sanar muchas cosas en la pareja. Entonces ve uno que, bueno, acompañado con la oración, que el método no es de la iglesia, pero es de Dios, porque fueron unos católicos, entonces uno se da cuenta que está respaldado de alguna manera y que así pasen estas cosas, Dios nunca nos deja solo y nos respalda de una manera increíble. Gracias, Carmen. Sí, es muy inspiradora la forma en que
que las parejas van cambiando poco a poco su mentalidad con vivir un nuevo estilo de vida y comienzan a ver la vida y la sexualidad y la conjugalidad, la vida conjugal de una forma muy diferente. Sí, gracias, Carmen. Diana. Buenas noches. ¿Cómo está, padre? ¿Cómo va? Bien, gracias. Bueno, rogando a Dios que no se me vaya a descargar el celular porque está... Bueno, yo tengo una preocupación. He visto que a veces pues me encuentro con personas que uno ni idea que llevan el método, y de repente quedaron embarazados. Error del método. No es que el método no sirve. Y uno dice, pero bueno, y cómo que llevan el método, y entonces, pues, ¿quiénes son los instructores o qué? No, y dónde están las planillas, tal cosa. No, la verdad es que yo sé, y yo, ¿cómo así? ¿Dónde está la gráfica? Tal cosa. No, nada. La verdad es que yo no, pero entonces ustedes no llevan el método ovulación Billings, ustedes están llevando ese método de ustedes. Y es preocupante porque por una o dos matrimonios que digan eso, que les falló el método, entonces ya empieza la gente a desconfiar y decir, no, es que ese método no sirve. Entonces yo no sé, la verdad, cómo manejar eso, o yo no entiendo tampoco si es que de pronto pues a veces... pues yo no sé, a veces de pronto hay personas que no logran como captar la información y seguir como un proceso. O sea, muchas personas, muchos matrimonios empiezan muy contentos, muy emocionados, pero el problema es que no perseveran, ¿cierto? Entonces, después lo siguen llevando porque lo aprendieron, pero de modo como solamente como en sensación, listo, me sentí, o sea, que se puede, no se puede, pero no porque se lleve una anotación y dicen que es el método ovulación Billings. Entonces, yo que voy, o sea, me siento muy triste porque, mejor dicho, ya lo he escuchado, no, mire, ese método no sirve, ¿cómo así que mire, no sé, pero por Dios, vaya y pregúntele a ver si tienen instructores y no tienen, es porque creyeron, lo llevaron un tiempo. Entonces, pues uno no sabe la verdad qué hacer ahí, cómo manejar eso, si de pronto pues uno decirle, pues me tocó con una de ellas y yo sí le dije, bueno, tal cosa, ese no es el método, las planillas, no, pero es que sin planillas no. Pero pues ya lo he escuchado y la verdad sí me da mucha tristeza porque, y no sabría la verdad pues qué se haría ahí en ese caso. Y cómo mirar y manejarlo también desde nosotros como instructores cuando vemos una charla. Entonces, no sé. Ahí le dejo. Gracias, Diana, por plantear una pregunta tan difícil. Sí, ¿cómo salvaguardar la reputación del método? No sé, yo siento que en Nicaragua hemos tenido que... hacer mucho trabajo para darle una nueva reputación, porque generalmente el método que se difundió no fue el auténtico aquí en los 80, 90 y primera parte de los 2000. Muchas veces se enseñó a grandes grupos de personas en una sola tarde y ya la gente se autodeclara no solamente usuarios, sino instructores, ¿verdad? Y así se difunde una reputación súper mala del método. Yo no sé. Solo sé que en la confesión, cuando llega la persona y me dice que es usuario del Billings, mi primera pregunta es, ¿cuál es tu patrón básico infértil? ¿Tu PBI? No, solo digo, ¿PBI? Y me quedan viendo con el ojo cuadrado, ¿verdad? Porque no tiene idea de lo que es un PBI.
Entonces le digo, ok, entonces, no, me parece que usted aprendió algo en línea o tu vecina te enseñó algo, pero no es el método Billings. Aquí tienes la tarjeta de presentación de Mobbing y con toda confianza puedes acudirte al centro de Mobbing para que aprendas bien el método. No sé, me parece que ese es el dolor de cabeza perpetuo de las chicas en Australia, ¿verdad? Cómo prevenir toda la mala fama que ha adquirido el método. Y tal vez María Piedad tiene una respuesta. Pues decir que tengo la respuesta no, pero puedo compartir cómo hemos manejado nosotros las cosas. En tantos años que llevo como instructora, una de las cosas que he aprendido sobre la marcha y a veces con dolor es que cuando uno se pone en el lugar de la pareja que le llega con esta queja y entiende que tienen miedo, que tienen dolor, que tienen desconcierto, que no saben qué hacer, entonces uno puede afrontarlos con amor. Uno los afronta con amor y ellos sienten que uno los está entendiendo, no los está juzgando, que uno es capaz de ponerse en el lugar de ellos. Entonces ellos logran como desmontar esa hostilidad que manifiestan en relación con lo que supuestamente saben y tienen la seguridad de que no funciona, ¿sí? Con alguna frecuencia, ya no tanto porque me tengo que dedicar a otras cosas y no me queda tiempo para más. Yo he atendido parejas que están furiosas e incluso políticos que han estado atacando a las personas que enseñan el método Billings porque están enseñando mitos y porque la ignorancia es atrevida, cuando la ignorancia es atrevida de otro lado y ha sido de mucha utilidad el entender que la gente que se comporta así es porque tiene miedo, porque sus planes no resultaron como lo que ellos pensaban y qué va a pasar ahora y cómo lo van a asumir. Entonces, les hace mucha falta sentir que alguien los entiende y no los juzga ni los culpa por nada. Por eso a mí me pareció fantástico que usted dijera que no somos una policía moral y tampoco la policía de todo Billings. Yo se lo repito a todos los instructores cada vez que tengo oportunidad. Miren, la responsabilidad del instructor llega hasta hacer una muy buena instrucción y despejar todas las dudas que pueda despejar. Pero la responsabilidad de la pareja consiste en hacer aquello para lo cual nosotros les enseñamos y para lo cual el Señor los ayudó a constituir como pareja o fue testigo de su unión, que tuvieron relaciones sexuales en una época en la que el médico decía que se va a embarazar y ellos no se querían embarazar. ¿Cuál es el problema? Dios nos hizo diferentes para que nos atrajéramos y Dios vio que era bueno. Entonces, si Dios, que es el que nos creó, vio que era bueno, ¿quiénes somos nosotros, pinches instructores, para decir que eso no es bueno? Es tan bueno que se disfruta, ¿no? Sí. Entonces, no somos nadie para juzgar las decisiones que toman las parejas, no somos nadie para acusarlos de cualquier cosa que los queramos acusar, todo lo contrario, hay que abrirles la puerta y cuando se les abre la puerta es muy frecuente que la actitud cambie y que quieran aprender lo que deberían aprender bien desde el comienzo. ¿Sí? Excelente, sí. Y así dejan de calumniar el método. Y siempre, o sea, tiene toda la razón en decir, tener compasión con ellos. Y un buen sentido de humor, ¿verdad? A mí me encanta hacerles las preguntas. ¿Cuál es tu PBI? Y la fase lútea normalmente cuánto dura y no tienen idea y tarde o temprano se ponen a reír porque se ven descubiertos, ¿verdad? Claro. Y después admiten, bueno, sí, en realidad no estamos llevando el método Billings, estamos llevando el método Pineda López o los apellidos de, ¿verdad? Gracias, Diana. Gracias a ustedes. Dios les pague. Amén. Bueno, tenemos las 9:21. Si ustedes consideran que ya hemos abordado por lo
menos lo más inquietante, lo más fundamental, yo creo que podríamos ahora sí ir como concluyendo. ¿Qué opina Fray Dimas? ¿Sí? Está bien, sí, sí. Bueno, entonces, ¿quiere decir algo para concluir? ¿Algo para Creo cerrar? que mi compañero aquí, Lester Granados, quiere compartir algo con ustedes. Buenas noches a todos. Qué rico verlos, como dicen, ¿verdad? Bueno, yo solo quiero hacerle una invitación a un evento que tenemos nosotros. No sé si están viendo mi pantalla en este momento. Sí, lo logran ver. Sí. Entonces, Sí. este es un seminario virtual que vamos a estar realizando nosotros como Moving el día domingo 5 de diciembre de 8 a 11 de la mañana, y todas las exposiciones son dos, las va a estar dando el Padre Dimas, y va a tocar precisamente el tema de la castidad, de la continencia, de ese momento difícil que quizás se le hace para algunas parejas de llevar el método. Entonces él va a estar compartiendo mucha información y herramientas para lograr estos momentos de continencia periódica. Entonces los queremos invitar, solo decirles que en el chat les voy a estar dejando un link para mi WhatsApp para que puedan obtener mayor información. Entonces, si quieren saber de qué se trata el seminario, qué es lo que vamos a estar haciendo, entonces también ahí me pueden escribir. Muchas gracias, buenas noches. Excelente, yo ya compartí la publicidad que me la Mailing, pero entonces el enlace también lo puedo compartir por el mismo canal con los tutores, porque los tutores se encargan de distribuirlo por todo el país. De acuerdo. Una pregunta, ¿este seminario está dirigido a quién o es abierto? Ok, el seminario está dirigido, sí es abierto, no solo es para instructores, es especialmente para parejas. El pago es un pago de $20 por pareja, y es un evento que estamos haciendo para recaudar fondos para nuestro apostolado. Entonces, sí, es abierto para todos. De hecho, ya nos han preguntado si pueden participar algunas solteras, si pueden participar matrimonios sacramentales, obviamente que sí, personas que todavía no se han casado. Entonces, sí, todos ellos pueden participar. Padre, disculpe que lo moleste nuevamente por acá. Sí, Luis. Yo tengo una inquietud con relación a la enseñanza del método. Y se lo pregunto a usted, que pues, es sacerdote. ¿Tiene alguna importancia? Por ejemplo, hay parejas que se nos han acercado, no parejas, jóvenes, mujeres jóvenes, que se nos han acercado a nosotros que todavía no tienen, digamos, indicios de casarse ni nada de esto, poder enseñarles el método, pero hasta cierto punto sin las reglas, para que se vayan conociendo a sí mismos. Sí, de nuevo, no somos policía moral, y yo tomo muy en serio las palabras de Lynn Billings, que cada mujer tiene derecho de conocer el método. Y sí debemos animar a la castidad, sí debemos enseñar la castidad en cuanto nos toque poder hacerlo, pero sí, nosotros enseñamos el método a solteras, ya sean próximas a casarse o sin ninguna esperanza de casarse. Ahí estamos enseñando el método con todas las reglas y tratando de también impartir algo de castidad conyugal o castidad para la persona generalmente. Sí, porque existe, digamos, cierto miedo con el método que de pronto, ya bueno, ya usted aclaró un poco sobre esto, que lo fueran a utilizar como un anticonceptivo más. Sí, se puede, se podría. O sea, no es un anticonceptivo y nunca va a ser un anticonceptivo.
porque filosóficamente es completamente diferente. Eso es declaración de Pablo VI, Juan Pablo II, es simplemente pensar. La filosofía también revela que es algo completamente diferente que la anticoncepción. Que alguien se aproveche y abuse del método sí es plenamente posible, pero no es mi pecado. Yo enseño la verdad y les enseño a que no es para usar en el contexto de la fornicación, adulterio, pero sí es para conocerse mejor y sirve para eso. Gracias, Luis. Gracias a usted, padre. Es más, Luis, voy a decir que también enseñamos el método a parejas que no son casados, que están en unión libre o casados civil. De nuevo, enseñamos el método, planteamos lo que es la castidad conyugal y es para ellos decidir cómo van a usar el método. Muchos de ellos han llegado a casarse. Algunos de ellos han decidido, después de aprender el método, de vivir un tiempo en abstinencia, esperando el matrimonio. Y en el peor de los casos usan el método, pero por lo menos hay abstinencia donde no había abstinencia antes. Hay por lo menos menos fornicación de lo que había cuando no estaban usando el método. Pero todo es siempre en el contexto de proclamar la verdad del amor conyugal. Gracias, Luis. Bien, entonces vamos a dar por finalizado este conversatorio. Le agradecemos infinitamente a Fray Dimas su generosidad al aceptar compartir con nosotros sus apreciaciones, sus conocimientos sobre este tema que no es fácil, no es nada fácil de manejar. Y lo tenemos en nuestras oraciones para que el Señor siga enviando su espíritu a ustedes, lo siga iluminando y que nos pueda seguir guiando. Porque a pesar de que ustedes son de los más recientes miembros de WOM, han sido un gran aporte para todos nosotros. Nos han ayudado muchísimo, nos han aportado muchísimo. Y yo sé que usted también tiene la mano puesta ahí, que son las chicas, Gracias. las parejas, y que usted también tiene la mano puesta ahí, porque ya lo escuché una vez y le conozco un poquito con su estilo. Entonces, y lo leí. Entonces, que el Señor lo bendiga. Muchas gracias a quienes participaron en esta oportunidad. Y esto muestra dos cosas. La primera, que somos familia. Que somos familia y que unidos somos más fuertes. Y la segunda, que tenemos tarea por hacer, que siempre hay mucho por enriquecer y que si aceptamos con amor lo que nos viene, cualquier cosa puede resolverse sin ningún problema. Que no hay que tener miedo, nos lo han dicho de todas las maneras habidas y por haber. No hay que tener miedo. Entonces, buenas noches para todos. Si me dan un permisito, vuelvo a compartir el himno porque es que a mí me enamoró el himno de WOM. El himno de WOM Colombia, pero es el himno de WOM en general porque ya lo regalamos, ya se los compartimos a todo WOM Latinoamérica para que lo puedan usar cuando y consideren conveniente. Entonces, Gracias, María Piedad. Si me das chance, solo voy a dar la bendición a todos antes de despedirme. Sí. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios nuestro, que confiaste la conducción de tu Iglesia al Santo Papa Pablo VI, apóstol valiente del Evangelio de tu Hijo, concédenos que, iluminados por sus enseñanzas, colaboremos con el crecimiento de la civilización del amor en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Yo le Padre. Amén. Buenas noches. Bueno. A Padre, todos. muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén bien. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios le pague. Amén. Santa noche.
Santa Amén. noche. A todos. Dios te quiere decir que la vida es un regalo que juntos debemos guardar, porque es sagrada y perfecta. El Señor de la vida está en ti y quiere mostrarte la El Señor de la vida está en ti y quiere mostrarte la obra que hay en ti. Celebra la vida, es un don que Dios te dio. Es la familia, casa de vida, en la que el centro es el amor. Celebra la vida, no tengas miedo, confía en el Señor. Vamos y canta, da paso a la vida, que son los hijos una bendición. Es que con amor te creo, es la verdad y la vida. Él quiere construir la verdadera y gran familia. Queremos ser ecos de tu amor, Señor. Encender en el mundo la razón de vivir. Celebra la vida, es un don que Dios te dio. Es la familia, casa de vida, en la que el centro es el amor. Celebra la vida, no tengas miedo, confía en el Señor. Vamos y canta, da paso a la vida, que son los hijos una bendición. Celebra la vida, es un don que Dios te dio. Es la familia, casa de vida, en la que el centro es el amor. Celebra la vida, no tengas miedo, confía en el Señor. Vamos y canta, da paso a la vida, que son los hijos una bendición. Celebra la vida, no tengas miedo, confía en el Señor. Vamos y canta, da paso a la vida, que son los hijos una bendición.